Momento de llamar al próximo postulante del día. Nos acompaña Pedro Antonio Sánchez Rivera. Buenos días, doctor Pedro Antonio Sánchez Rivera. Este Consejo Nacional de la Magistratura le va a permitir 5 minutos para que usted haga una presentación libre, informando de sus credenciales académicas, hoja de vida o cualquier otra información que usted considere pertinente para su evaluación. Inmediatamente pase esta presentación libre, los consejeros podríamos tener hasta 15 minutos para también hacer preguntas referentes a su evaluación para ser miembro del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por su presencia y buena suerte. Buenos días, señor presidente y demás miembros que componen e integran el Consejo Nacional de la Magistratura. Excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana y del Colegio y del Consejo Nacional de la Magistratura. Honorables miembros que integran este órgano. En diferentes oportunidades me he presentado al Consejo con la aspiración de ser seleccionado en una de las altas cortes, pero nunca como ahora me he entusiasmado en participar en el cambio del sistema judicial dominicano porque estoy convencido de que necesita de jueces probos e independientes comprometidos con la Constitución y con la ley. Yo soy Pedro Antonio Sánchez Rivera, profesor, juez de carrera, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1989 con el título de doctor en Derecho. Soy docente en la UAS, fui profesor en la Escuela de la Judicatura, Escuela del Ministerio Público y el Colegio de Abogados. Ingresé al Poder Judicial en el 1998 como juez de primera instancia del Distrito Nacional. En el 2003 fui ascendido a juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Consta en mi expediente títulos de posgrados, especialidades, maestría, diplomado, curso de Derecho Constitucional, entre otras ramas, que conllevan y me ayudan a administrar una justicia diáfana. Esa es mi misión y es mi compromiso. Nuestra hoja de vida sustenta además certificaciones y distinciones. Basta con señalar la otorgada en 2008 por el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos, que tras mi conferencia, Juicios Orales, el rostro humano de la justicia, me declaró visitante y huésped distinguido. La conferencia fue titulada "El juicio penal debe ser oral y presencial, el rostro humano de la justicia". Sostengo la tesis de que la política criminal del Estado debe contribuir con la reeducación de la violencia. El desafío de la política criminal es la prevención. El juicio es un régimen de consecuencia que asegura la paz. La convivencia armónica es un aspecto que legitima el poder de los gobernantes en los estados democráticos. En consecuencia, si el Poder Judicial se muestra incapaz de limitar los abusos de otras ramas de los poderes públicos y recurre en su desempeño ordinario a vulnerar derechos de las personas regidos por valores supremos, la dignidad humana, al negarle una justicia pronta y cumplida, no se podría hablar de debido proceso, tampoco de juicio. La Constitución parte del supuesto de que las garantías constitucionales se aplican a todas las áreas del derecho, más aún en los derechos fundamentales, dentro de un orden de libertad individual y de justicia social compatible con el orden público y el bien general. La función del juez no es condenar, no es descargar. La sagrada misión del juez es hacer justicia.
Aspiro a ser juez del Tribunal Constitucional, consciente de que tengo la vocación, la preparación, los méritos morales y éticos para continuar sirviéndole a Dios y a la patria. Ser juez es un honor en este momento histórico en que la sociedad aspira a una administración de justicia diáfana, equitativa, oportuna, imparcial y transparente, en la seguridad de que los jueces somos garantes del debido proceso, la Constitución y la ley, y que actuamos con independencia, con honestidad y con rectitud. Honorables consejeros, siento satisfacción de mis 32 años de carrera, 27 años de académico y 23 años como juez. Agradezco a Dios y a ustedes la oportunidad que se nos brinda para que, si así lo estima, pueda cuestionar mi vida pública, mi vida privada y mi vida de juez. A sus órdenes. Exactamente 5 minutos, doctor. Bien, el diputado Alfredo Pacheco y después el senador Bauta Rojas. Buenos días, distinguido Pedro Antonio Sánchez. Yo quiero preguntar para recabar su opinión, conforme a lo que dicta el derecho procesal penal, que veo aquí que es una especialidad de las que usted tiene, a la materia penal. ¿Qué opinión tiene usted sobre los recursos de casación en las medidas de coerción? Mire, no hay recurso de casación sobre medidas de coerción. Las medidas de coerción dictadas por el juez de primera instancia son recurribles ante la Corte de Apelación. No así por ante la Suprema Corte de Justicia, porque se eleve un recurso de casación. En caso de que así fuere, ese recurso de casación sería declarado irrecibible, porque la ley no contempla el recurso de casación sobre una decisión que reina sobre una medida de coerción, toda vez que en la medida de coerción no se juzga el fondo del asunto, tampoco se juzga si hay responsabilidad penal o no. La medida de coerción lo que busca es que el imputado, el encartado, el que está perseguido, no pueda excluirse del proceso. Entonces, no se debe discutir en la medida de coerción lo que corresponde al juicio, lo que corresponde cuando se conozca sobre lo que es las pruebas obtenidas por la parte en la audiencia preliminar para que ésta determine si llega a fondo o no. Pero la medida de coerción no tienen el recurso abierto de casación. Gracias. Muy bien, el senador Bauta Rojas. Buenos días, magistrado Sánchez Rivera. Buenos días. Escuchando su exposición, usted fue galardonado por una conferencia que dictó en México, que se titula, de acuerdo a lo que usted ha dicho, El rostro humano de la justicia. Entonces, yo le pregunto, en esta situación sanitaria que vive el mundo y el país, ¿no extraña usted el rostro del imputado, del testigo, del juez defensor, del fiscal, en fin, de los que participan en un juicio presencial? ¿Y cómo valora usted el manejo de la justicia a propósito de la pandemia con las audiencias virtuales? Gracias. Fíjese, todas las etapas del proceso, vale decir, desde la investigación hasta cuando el fiscal decide solicitar una medida de coerción o hasta cuando termina con su investigación y solicita lo que es mediante, concluya la investigación y solicita entonces el juicio preliminar. Toda esa fase es para llegar a un juicio y ese juicio debe ser oral, público, contradictorio. Lo establece la Constitución y lo establece el Código Procesal Penal. ¿Qué resulta?
ciertamente por la pandemia no es que se ha suspendido, sino que había que buscar una solución para no cerrar el sistema mismo, puesto que estamos en un estado de emergencia, y entonces se abrió como única alternativa el asunto que las audiencias comiencen a conocerse de manera virtual. Pero la esencia del derecho penal, la ciencia del derecho penal es que el juicio sea oral, que sea público, que sea contradictorio, porque oral significa estar de frente el juez y el imputado y las demás partes que forman ese proceso. No es posible una garantía total conforme a lo que es el fin del juicio con las audiencias virtuales. Bueno, para otras áreas del derecho, como el derecho civil, que es un derecho que se rige por principio de dispositivo, que no es necesario la presencia de la parte, igual que el derecho comercial, el derecho administrativo, pues entonces no sería tan lesionante como el derecho penal. ¿Qué sabe el juez lo que está pasando contra esa persona que lo está viendo de manera virtual? Podría haber que se sienta asustado o amenazarlo de serlo, porque en la vista usted no ve más ninguna parte. Y luego la misma solemnidad que implica un derecho presencial, en cierta manera se rompe y tiene un protocolo, tiene una forma. Entonces, hasta tanto duró la pandemia, debió de buscarse entonces alternativa para ese juicio oral que permitiera no vulnerar, porque en cierta manera, como les digo, que el derecho penal es oral, no vulnerar de alguna manera si se está violando un derecho fundamental contra el imputado. ¿Por qué? Porque él tiene que presentarse ante su juez en persona. La tecnología no puede abarcar todo lo que se da en la continuidad del proceso. Entonces, es cara a cara que debe de conocerse los procesos. Eso entiendo yo. Buscar la alternativa en el lugar. Por ejemplo, los restaurantes buscar una alternativa. Usted tiene este % para recibir a la persona ahí. El tribunal, el que conoce de una audiencia penal, también tiene que tener unos protocolos de comportamiento y de cómo no vulnerar en cierta manera ese derecho de que yo tengo que estar frente a mi juez natural. Eso creo, no sé si responde su inquietud, senador. Muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias, doctor. Ahora tiene una pregunta el senador Eduardo Estrella, presidente del Senado. Gracias. Magistrado Sánchez Rivera, usted que viene del área penal, ¿considera que en caso de que un funcionario público incurra en actos antijurídicos que lesionan los derechos de los ciudadanos, debe responder patrimonialmente? Bueno, específicamente hay una ley que ha cambiado lo que es la forma probatoria de los delitos. Me refiero a la ley de lavado. Entonces, si el asunto de un funcionario tiene que ver con la situación de que no puede justificar lo que tiene, o que siendo funcionario haya incurrido en corrupción administrativa, obviamente que él tiene que responder sobre lo que son su patrimonio. Tiene que establecerse, porque lo que se está buscando es que es una falta cometida por un funcionario en el ejercicio de sus funciones que en el Código Penal está establecida desde el artículo 14 hasta el artículo 290. Esto tiene que ver con el peculado, la concusión, la colisión de funcionarios y eso. Creo que sí, que él tiene que responder sobre lo que es su patrimonio. Y de hecho, en la Constitución se estableció lo que es la extensión de dominio, para que, no obstante que está siendo investigado y que está siendo juzgado de una manera, si se quiere, preventiva, entonces investigar sobre esos bienes que goza ese funcionario. Muchas gracias, magistrado.
Bueno, muchísimas gracias, doctor. Perdón, el diputado Fadul tiene una pregunta. Discúlpeme. Gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días. El principio de dignidad humana se constituye como un mandato constitucional. Desde esa perspectiva, ¿cuál es el parecer suyo con relación a la eutanasia? Mire, en nuestro país todavía no está permitido. Aún el paciente, el doctor pueda determinar por el conocimiento que tiene que la muerte es inminente, ¿verdad? No puede. En otros países esa disposición es voluntaria. El paciente puede pedirle a su médico, mire, yo por los diagnósticos que se me ha dado y por la condición de mi salud, obviamente quizá, porque el médico ya se lo ha dicho, no pueda tener más tiempo de vida. En consecuencia, para evitar este sufrimiento y estos gastos en que la familia incurre, yo prefiero mejor que si no hay y ustedes están seguros de ese diagnóstico, disponer que usted ponga término en mi vida. En nuestro país, no. Porque primero, la misma Constitución establece que la persona desde la concepción hasta la muerte tiene derecho a la vida. No hay manera de que se pueda legislar que no choque con la Constitución, disponer la eutanasia, la facultad de que el médico no es que te mate de una vez, sino que ponga los procedimientos para acortar la vida y el propio paciente es el que decide darle al botón y ahí terminó todo. No existe la eutanasia porque nuestra Constitución, nuestras leyes, nuestras costumbres lo prohíbe de manera categórica. Y no contravienen eso, es el artículo con el principio de la dignidad humana, el paciente que tiene el derecho a la autodeterminación, ¿no contraviene esos derechos? Sí, cómo no. Mire que no. Todo el derecho constitucional y todo lo que tenemos como ley lleva a un solo asunto. ¿Cuál? El principio de la dignidad humana, que no es más que el principio de igualdad, el principio de libertad, no así el atentado contra la vida misma. Entonces, usted no tiene un derecho en nuestro país tan amplio, tan grande, que pueda disponer de su propia vida. Es como el asunto mismo de que se conoce y se está discutiendo de las tres causales. Bueno, la Constitución establece que no puede suspenderse la vida. Entonces se ha dicho, ¿y qué pasa cuando ese futuro niño que tiene la madre se encuentra en peligro de seguir viviendo? Porque hay que nacer vivo, pero hay que nacer viable. ¿Puede entonces esa madre disponer, mire, yo prefiero o no quiero tener el hijo? No, las tres causales le establece no el médico, sino en cierta forma la ley. Una violación, que esté en peligro la vida misma de la madre o un insecto. Pero no tiene ese derecho tan grande para disponer. En otros países sí. Él puede disponer no ir a un hospital, no someterse a ningún tratamiento, decir quíteme todas estas cosas porque ya no quiero seguir viviendo. Aquí no. Y mire que en cierta forma usted dice, bueno, pero una gente se puede suicidar, pero por el suicidio no hay pena, porque usted no le está haciendo daño a otra persona y está lesionando más allá a la sociedad. Usted se está lesionando frente a sí. ¿Y cómo puede haber responsabilidad o pena cuando usted no ha dañado a otras personas? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor.